Bienestar para las comunidades indígenas que están en Bogotá y por supuesto también para los habitantes de la ciudad. La noticia de que se está estableciendo todo lo que toca hacer para que comience ese retorno. Nos acompaña hasta ahora el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Director, buenos días. Gustavo, buenos días, un cordial saludo. Muy amable. Director, ¿cómo estamos en materia de los acuerdos para el retorno de estos indígenas? ¿Cuándo comienza el asunto en serio, en forma? Gustavo, terminamos las mesas a las 2 de la mañana. Ya se culminó la negociación, ya hay acuerdo, ya quedó una comisión técnica estructurando las conclusiones y esta misma tarde, noche, iniciaría el retorno de las comunidades en Vera a su territorio. ¿A qué se comprometieron desde la Agencia de Tierras y desde el gobierno, doctor Harman? Porque entendemos que era un grupo distinto a los indígenas que ya habían salido y que estuvieron en Bogotá durante un tiempo, que venían de una región diferente. ¿Cuál es el primer compromiso que tienen ustedes con ellos para que ellos hayan aceptado regresar? Bueno, fueron mesas de trabajo en el que contaron con la presencia de 13 sectores del gobierno nacional, algunos compromisos en materia de educación, de salud, de cultura, compromisos de gobierno, compromisos de tierras, de proyectos productivos. Bueno, se hace un acuerdo ajustado, ajustado a la realidad fiscal del gobierno, responsable también. Y bueno, conforme a ello es que ya podemos darle vía libre a la posibilidad del retorno de la comunidad. Director, ¿y quién va a hacer cumplimiento, más bien seguimiento a que se cumplan estos acuerdos del gobierno y que en pocos meses no volvamos a escuchar los mismos reclamos de atención de las comunidades indígenas? Bueno, creamos una comisión de seguimiento, unas reuniones permanentes que se van a establecer para valorar los avances. La primera de ellas va a ser el 15 de enero en territorio, vamos para uno de los resguardos de la comunidad indígena y bueno, hemos venido concertando como también mecanismos conjuntos, también con acompañamiento de la UNIC, en el que podamos hacer seguimiento efectivo a los compromisos que se desarrollan en el marco de esta negociación. Doctor Harman, muchas gracias y que todo salga de la mejor manera para el bienestar de estas comunidades indígenas. Muy amable. Bueno, Gustavo, un cordial saludo a ustedes. Varias cifras para comenzar en este viernes 29, último viernes de noviembre, la primera cifra importantísima, 1934. Ese es el número de nombres de víctimas de los falsos positivos que se ha revelado. Por supuesto, aquí hay un gran debate que los colombianos conocen a propósito de la famosa cifra de las 6.402 víctimas. ¿Cómo estuvo el asunto de la revelación, Cristina? Estos nombres se leyeron en voz alta para dignificar a las familias que han sido estigmatizadas por pedir justicia para sus seres queridos. La JEP hizo pública la identidad de 1.934 personas porque sus máximos responsables ya fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad dentro de la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad de esta justicia transicional en 6 departamentos de la costa Caribe, Antioquia, norte de Santander, Huila, Casanare y en el caso conjunto del cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Rafael Mario Bernal Real, Rafael Serrano Martínez, Ramón Enrique Cárdenas Soto, Roberto Henry Taguer Bolívar, Ronald José Blanquicet Cano. Para el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, el debate en el país no debería centrarse en la cifra, sino en los hechos que son reprochables para Colombia y para los hombres del ejército que estaban llamados a proteger a la población civil. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy, todas y todos, leeremos los nombres de 1934 víctimas. Este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación. Jacqueline Castillo, líder de las Madres de Soacha, aseguró que no tendrían por qué exponer los nombres de los 6.402 falsos positivos porque sus familiares no son un objeto que está a la venta. ¿Por qué no pedimos como sociedad que se publiquen los nombres de los militares que estuvieron involucrados en las muertes de nuestros familiares? Que son más de 4.500 militares que están siendo investigados, que ellos sí merecerían estar en ese escarnio público.
La JEP hará pública la identidad de todas las víctimas una vez culminen las labores de contrastación y termine la fase nacional del caso 03 de falsos positivos, por respeto y dignidad a sus familias, por protección de la investigación judicial y tomando en consideración las condiciones de seguridad. Cristina, la segunda cifra también tiene que ver con usted, 2.000 indígenas que han llegado ya a un acuerdo para regresar a sus regiones, que están aquí en Bogotá, ver para creer. Vamos a ver cómo avanza la cosa y por supuesto también el pronunciamiento de la Unidad para las Víctimas, que dice que no financió la estadía de los Emberá en Bogotá. Y Cristina, que no le echen todo el pato a ellos. Esta entidad aseguró que su responsabilidad es sobre la población víctima del conflicto armado, que según los listados oficiales, en el caso de la comunidad indígena en Vera, son 28.784. Enfocado en Risaralda, suman 6.112. La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, fue clara al decir que esta entidad no ha financiado a esta comunidad indígena para que se movilizaran a Bogotá. No financiamos los pueblos para que vengan a Bogotá. Nuestra tarea está más bien en el marco de los derechos fundamentales, contribuir para que en diálogo con los pueblos, si se quieren reubicar, retornar o integrar, ahí está la unidad. La Unidad para las Víctimas aclaró que no toda la responsabilidad de atención a la comunidad en Vera depende de la entidad. Por su parte, activará una ruta para cumplir con lo que le corresponde frente a las peticiones hechas por los indígenas, como es la construcción del Centro de Pensamiento Mayor, retornos concertados, reubicaciones e indemnizaciones, y por eso trabajarán para conseguir los recursos. Otras entidades del Estado deberán responder por tema de tierras, viviendas, proyectos productivos, participación en los procesos de paz, salud y educación. Ante los ataques que han sufrido los indígenas en Vera por protestar en Bogotá, la Unidad para las Víctimas está evaluando denunciar a la Alcaldía de Bogotá por el delito de racismo y hostigamiento. 6 de la mañana, 4 minutos. Cristina, muchas gracias. La tercera cifra con que abrimos hoy 6 AM la tiene Diana Saray, es 18. El número de medios que son objeto de una acción de tutela de parte de la senadora Isabel Zuleta. ¿Y eso como por qué, Diana? Sí, señor, una tutela que interpone la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, porque ella antes había interpuesto también un derecho de petición, o elevado más bien un derecho de petición a 18 medios de comunicación, donde hay de todo, digitales, prensa escrita, radio, en la que le pedía que se le informara todos los estados de las cuentas de las empresas, es decir, sus estados financieros, Gustavo, quiénes son sus anunciantes, quiénes son sus accionistas, toda la información financiera. Pues los medios le contestaron que esas son empresas privadas y esa información corresponde al ámbito de su negocio privado, a lo que la senadora entonces interpuso esta acción de tutela. Escuche de boca de la propia senadora Isabel Zuleta qué busca con esta acción. Nosotros, mi equipo y yo consideramos que debe ser un juez de la República el que dirima esta situación, si realmente esa información es reservada o no, y se puede amparar mi derecho a la información por parte de los medios de comunicación. Efectivamente, nosotros hemos pensado, ya tenemos redactado un proyecto de ley en ese sentido, para fortalecer la prensa libre, para que haya transparencia, y ya tenemos redactado un primer borrador que estamos pasando por el tamiz de muchos periodistas, no solo en Colombia, sino en otras partes. Queremos hacerlo de manera muy juiciosa, rigurosa, que se respeten los derechos, porque el derecho a la información es un derecho fundamental. Pues ahí está, Gustavo. La senadora dice, y en alguna parte del diálogo que tuvo conmigo, dice que los colombianos tienen derecho a saber si los medios informan según lo que se les paute. Yo le ahorraría a la senadora la tutela. No, senadora, nosotros cumplimos con el deber de informar. Bueno, la senadora Zuleta velando en un proyecto de ley por la libertad de prensa es como el lobo cuidando a Caperucita, pero bueno, este es un país libre y tiene todo el derecho la senadora a hacer sus propuestas y a que en el escenario del Congreso también se dé el debate. Claro, ella es una mujer de propuestas, ella es la que propone la reelección del presidente Petro, cambiar la reelección y entre otras no sabemos cómo le ha ido en su gestión con todos los combos y los gestores de paz para lograr la paz urbana en Medellín. Porque eso sí que no arranca. No, está dedicada como a muchos frentes abiertos.